Toda la honra. Salmo 118, versículo 13. If you would all open up your Bibles to Psalms 118, verse 13. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, diga amén. And when you have it, say amen. Gloria a Dios. Aquel que no tiene Biblia, que se supone que todos debemos tener Biblia, lo puede leer en la pantalla. Gloria al Señor. Te adoramos. If you don't have a Bible, you can read it on the screen. Gloria al Señor. Leemos la poderosa palabra del Señor a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor dice, amén. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Gloria al Señor. And we read the word in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. They pushed me hard to make me fall, but the Lord helped me. Gloria al Señor. Oramos, amante Dios, Padre Santo, Padre bueno, digno de gloria. Venimos ante tu presencia, Señor, con regocijo en esta hora, poniendo nuestra vida ante tu presencia para que tú hables y ministres a cada uno de nuestros corazones. Señor, toma control en esta hora, que todo lo que hagamos sea para gloria, para alabanza de tu nombre. Señor, aquel que vino cansado, fortalécelo. Aquel que vino desanimado, dale nuevos ánimos. Aquel, Señor, que ha venido en esta hora cargado, turbado, quizás por las opresiones y las cargas que este mundo ofrece, Señor, en esta hora venimos ante tu altar, Señor, dejando todas nuestras cargas, esperando que tú, Señor, en esta hora cumplas tu propósito en cada una de nuestras vidas. Toda la gloria, toda la honra es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Se puede sentar? You may have a seat. Gloria al Señor. El día de hoy yo quiero predicar bajo el tema: me empujaste al propósito. Today, I would like to speak on the topic, you push me towards my purpose. Y yo creo que la vida del cristiano tiene que ser una vida marcada I think the life of the Christian has to be a life that has been marked por experiencias, by experience. ya que la única manera de conocer a Dios Now that the only way of getting to know God es a través de experiencias. is behind experience. Si aún usted no ha tenido una experiencia, If you still haven't had an experience, eso quiere decir que usted todavía no ha conocido a Dios. this means that you still haven't learned the Lord. Job, dice la Biblia, era un hombre fiel a Dios. Hope, we see here in the Bible that it says he was a loyal man to God. La Biblia dice que él oraba todos los días, The Bible says that he used to pray every day, ofrecía sacrificios a Dios todos los días, offer sacrifices to the Lord every day, por él y por sus hijos. for himself and for his children. Pero aunque era un hombre fiel, And even though he was loyal, y aunque la Biblia dice que era un hombre recto delante de Dios, and even though the word says he was a man straight in front of the Lord, la Biblia dice que Dios lo llama perfecto. the word says that he was a perfect man in front Pero, of God. pero aunque él era recto y perfecto delante de Dios, And even though he was strict and perfect in front of the Lord, todavía no había conocido a Dios. he still haven't learned who the Lord was. ¿Y cómo lo sabemos? And how do we know? Lo sabemos porque Job lo expresa al final de su experiencia. And we know this because Job expressed this at the end of his experience. El capítulo 42, verso 5 de Job dice: Verse 42 in Job, verse 5, chapter 42, verse 5. Job hablando dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. And this was Job speaking to the Lord. I had heard reports about you, but now my eyes have seen you. Es por eso que nosotros animamos a los jóvenes This is why we push the youth a no depender de la experiencia de sus padres. to not depend on the experience from their parents. Joven que estás en este lugar, Youth that is here in this church.
tienes que buscar tu propia experiencia con Dios, You have to seek your own experience with God, ya que esa es la única manera de que tú vas a conocer a Dios. because this is the only way that you'll get to understand the Lord. Dile a tu hermano que está a tu lado, Tell your brother beside you, si no hay experiencia, no hay conocimiento. if there is no experience, then there is no knowing the Lord. Y cuando se trata de experiencia, And when we talk about an experience, creo que Pablo es un claro ejemplo de ello. I think Peter is a key example of this. La palabra de Dios nos habla de la revelación que Dios le da a Pablo. The word of God speaks about the revelation that the Lord gave Peter, Paul, Paul, como Dios se le revela a Pablo. how God revealed himself to Paul. Pero antes de Dios revelársele, And before the Lord revealed himself to Paul, Pablo tuvo que pasar un proceso. Paul had to go through a process. Esa palabra como que no le gusta a muchos hermanos, I don't think you guys really like that word, porque esa palabra representa un momento de prueba. because this word represents a moment of tribulation. Porque déjame decirte que si no hay proceso, Because let me tell you this, if there is no process, no vamos a poder ver nunca la gloria de Dios. we'll never be able to see the glory of God. Israel nunca hubiese podido ver la columna de nube Israel would have never been able to see the pillar of clouds, ni la columna de fuego neither the pillar of fire, si antes Dios no los hubiese hecho pasar por el desierto. if the Lord had never made them pass through the desert. Es más, para Israel haber podido ser libertado de la opresión de Egipto, In fact, for Israel to be able to be free from the persecution of Egypt, Dios tuvo que permitir la esclavitud. God had to permit their enslavement. Déjame explicarte algo que a veces no entendemos. Let me explain something to you that sometimes we don't understand. Y es que los procesos nunca tienen como propósito destruirte. It's that the process never has the purpose of destroying you. El propósito del proceso The purpose of the process tiene como única función has the function of mostrarte la gloria de Dios. demonstrate the glory of God. Por muy difícil que sea la situación, No matter how difficult the situation, por muy malo que parezca lo que está pasando, no matter how bad the situation might seem, es más, si nosotros vamos a la Biblia here we go to the Bible y escuchamos lo que Pablo le dice a los romanos and we hear what Paul says to the Romans en el capítulo 8, verso 28, in Romans 8, verse 28. donde Pablo dice, Well, Paul says, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. we know that all things work together for the good. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Of those who love God, all things work for their good. Ahora usted entiende por qué a veces tanta guerra en nuestra vida. Now, do you understand why there's so much war in our lives? ¿Por qué tantas luchas y tantas pruebas que a veces nos toca pasar como cristianos? All the trials and tribulations that we go through as Christians. A veces decimos, ay, pero tan difícil que se me hace todo. Sometimes we say, oh, all of this is so difficult. Y vemos el que no le sirve a Dios y vemos que todo le sale bien. And we see those that don't serve the Lord and we think everything is easy for them. Y yo que le sirvo a Dios, hay una lucha y una batalla constante en nuestra vida. And, you know, I serve the Lord, but well, why is everything so hard for me? Pero tú tienes que entender But you have to understand que eso pasa porque ellos no han sido llamados al propósito de Dios. You have to understand that this happens because they haven't been called by God. Ellos no tienen un propósito en Dios. They don't have a purpose in God. Claro que ellos pueden entrar al propósito de Dios, Yes, they can have a purpose in God, pero para eso tienen que rendirse a los pies de Cristo, but for this they have to submit, dejar su vida de pecado
leave their life of sin y aceptar el regalo de la salvación. and accept the gift of salvation. Pero mientras eso no suceda, But while this isn't happening, ellos están fuera del propósito de Dios. they are outside of the purpose of God. Pero tú que ya le diste tu corazón a Cristo, But you, whom gave your heart to Christ, hay un propósito que te está siguiendo. there is a purpose following. Hay un propósito que te está buscando. There is a purpose that is looking Y for yo you. no sé usted con qué propósito llegó el día de hoy a la iglesia. And I don't know what purpose you have to come Pero here yo to church vine today, para que Dios cumpliera su propósito en mi vida. but I came so that God can fulfill his purpose in my life. Pero para que Dios cumpla su propósito en mi vida, But for God to fulfill his purpose in my life, Dios tiene que pasarme por el proceso. he has to lead me through the process. Porque en medio del proceso es donde Dios me perfecciona. Because in the middle of the process is where he perfects me. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor en esta hora? Give an applause to the Lord. Y Pablo tuvo que pasar ese proceso. And Paul had to go through this process. Cuando nosotros vemos el capítulo 7 del libro de los Hechos, We go to chapter 7 in the book of Acts. nos encontramos con Pablo por primera vez siendo mencionado en la Biblia. We see where Paul is mentioned for the first time in the Bible, No como Pablo, sino como Saulo de Tarso. not like Paul, but Saul of Tarso, Un perseguidor de la iglesia, a persecutor of the church, un asesino de cristianos. a murderer of Christians. Y cuando analizamos la Biblia, And when we analyze the Bible, nos encontramos con un hombre sanguinario we find a man that is bloodthirsty, que siempre está buscando a los cristianos para matarlos. and he's always persecuting Christians to kill them. Y tres hombres que eran objetivo principal para matarlos, And three men that were his objective to kill, tres hombres a los que Pablo buscaba para eliminarlos. three specific men that he was looking to eliminate. Uno de ellos era Pedro, One was Peter, otro de ellos era, gloria al Señor, Esteban, the other was Stephen, y otro era Cornelio. and the third was Cornelius. Estas tres personas eran las que Pablo buscaba para acabar con ellos. These three persons were the ones that Paul was seeking to kill. Pablo maquinaba para atraparlos. Paul would scheme to kill them, Pablo maquinaba constantemente para destruir sus vidas. constantly scheming how he would destroy their lives. Y déjeme decirle que nada ocurría en Jerusalén Nothing would occur in Jerusalem sin que antes Pablo diera la orden. without Paul giving the order. Pablo tenía mucha influencia. Paul had a lot of influence. Pablo había estudiado bajo los pies de uno de los maestros más respetados de aquel tiempo, He studied under one of the most reputable teachers, al cual conocemos como Gamaliel. and his name was Gamaliel. Pablo conocía la ley, He knew the law, Pablo conocía la Torá, he knew the Torah, él pertenecía al grupo de los fariseos. he belonged to the group of the O Pharisees. sea, tenemos que entender que Pablo no era cualquier cosa. Paul wasn't any little thing. Era un hombre con mucho conocimiento He was a man with a lot of knowledge y muchos recursos. and a lot of resources. Pablo era un hombre que conocía la palabra. He was a man that knew the word, Así como hoy en día hay muchos que conocen la palabra. just like many of us today know the word. Hoy en día tenemos muchos hombres estudiados, Today we have a lot of learned men, hombres con un currículum al alcance de muy pocos, men with a curriculum that not many have access to, hombres con muchos títulos en las paredes. men with many degrees hanging on the wall. Y no vamos a negar que estos hombres han dedicado su vida al estudio de la palabra. And we can't deny that these men have dedicated their lives to the study of the word. Quizás han pasado noches enteras sin dormir estudiando la palabra, Maybe they've lasted many nights without sleep studying the word, con el propósito de convertirse en conocedores de la palabra. with the purpose of becoming learned men of the word. Y aunque Pablo conocía la palabra, And though Paul knew the word, todavía no había conocido al Dios de la palabra. he did not know God. Una cosa es que tú conozcas la palabra
One thing is for you to know the Y word, otra cosa es que tú conozcas al Dios de esa palabra. and the other is for you to know the God from the word. Una cosa es que tú pases noches enteras estudiando acerca de Dios. One thing is for you to last night after night studying the word of God. Y otra muy diferente que tú pases noches enteras delante de la presencia de Dios. And the other is for me to go night after night. Gloria al Señor. Dele un aplauso a Dios, hermano, que Él esté en este lugar. Give the Lord an applause. Y es que tristemente, hermano, hoy en día hay tanta gente que aún conociendo la palabra, And sadly today, a lot of people, even though knowing the word, todavía Dios no se ha revelado a sus vidas. God has yet to reveal himself to them. Asisten a la iglesia, They assist the church. están todos los días de culto They're here every service. y según ellos están bien delante de Dios, And according to them, they're good in front of según God. ellos están bien con Dios, They're good in God. pero cuando ven que Dios comienza a bendecir a otro, But when they see that God starts to bless someone else, en vez de gozarse con ellos, instead of being happy se with their molestan. brother, it bothers them. No han aprendido a celebrar lo que Dios celebra. They haven't learned to celebrate what God celebrates. No han aprendido a gozarse con el que se goza. They haven't learned to rejoice with No han the one aprendido a reírse con el que ríe. They haven't learned to laugh with those that laugh. No han aprendido lo que realmente significa ser pueblo de Dios. They haven't learned what it is to be the people of God, La iglesia del Señor, the church of God, el cuerpo de Cristo, the body of Christ. donde aquí nadie es más grande que el otro, No one here is bigger than the other. porque el único que es grande es Jesucristo, The only big one here is Jesus Christ, el cual entregó su vida en la cruz the one who gave his life on the cross para que usted y yo pudiésemos ser salvos. so that me and you could be saved. Y esa es una de las cosas que usted tiene que aprender a ver. And those are one of the things that you have to learn to see. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. The Bible says that by their fruits you shall know them. Nuestro hermano Ezequiel hablaba acerca del fruto. Our brother Ezekiel spoke of the fruit. Es necesario que la iglesia dé fruto, It is necessary for the church to give fruit. porque por sus frutos los conoceréis. By their fruit you shall know them. Lo que usted esté dando va a mostrar lo que usted es. The fruit that you give will show us who you are. Y cuando tú has conocido a Dios And when you know God y has tenido una experiencia personal con ese Dios, and you've had a personal experience with the Lord, tú te gozas cuando Dios bendice a una persona más de lo que te bendice a ti. you rejoice when God blesses someone more than he's blessed you. Tú te gozas cuando Dios levanta al caído. You rejoice when God lifts the fallen. Tú te gozas cuando Dios restaura a aquel que se ha apartado. You rejoice when the Lord brings back those that left the church. Tú te gozas cuando Dios entrega en las manos a otro hermano. You rejoice when the Lord brings the hand of another brother. Gloria al Señor. Aquellos que han conocido a Dios no tienen celo por lo que Dios hace en el hermano. Those that have met the Lord aren't jealous of what the other has. El que conoce a Dios sabe que más que para un concilio o una misión, The one that knows God knows that, that for a council or a mission, estamos trabajando para el reino de Dios. we're working for the kingdom of God. Nos sometemos a las autoridades que Dios pone We submit ourselves to the authority of God porque somos obedientes, because we're obedient, pero nuestro servicio no es para los hombres. but our service isn't to men. Nuestro servicio es para Dios. Our service is to the Lord. Por eso si alguien se levanta en contra mía, That's why when someone raises up against me, yo no pierdo el tiempo peleando con el hermano, I don't waste time fighting against the brother porque yo he entendido que mi lucha no es carnal. because my battle isn't in flesh. Yo tengo una lucha espiritual. My battle is spiritual. Yo no estoy peleando con el hermano. I'm not fighting with the brother. Yo estoy peleando con aquel que está detrás, usando al hermano. I'm fighting with whatever's behind that brother, using him. Y yo tengo que entrar en una lucha espiritual I have to enter into a spiritual battle para aquel que se ha levantado en contra mía. for that who has risen against me, Yo pueda reconciliarme con él so I can reconcile with y him traerlo en amistad para conmigo, and bring him back. porque in el friendship, amor cubrirá multitud de pecados. because love will cover the multitude of ¿Cuántos sin. están entendiendo? How many of you are ¿Cuántos understanding? pueden adorar a Dios? How many will worship the Lord?
Entonces aquí tenemos a Saulo de Tarso, And here we have Saul of Tarso, un conocedor de la palabra, one who knows the word, un conocedor de la ley de Moisés, one that knows the law of Moses, que se levanta en contra de la iglesia de who Cristo. raises up against the church of Christ. Y esto llama mucho la atención, And this calls to my attention. ya que cada vez que un cristiano moría, Every time a Christian died, Pablo estaba ahí. Saul was there. Paul. Pablo era el que daba la orden, Paul was the one who would give the order. Pablo era el que mandaba tirar la piedra, He was the one that would cast the stone. pero Pablo nunca tiraba la piedra. He was sent to cast the stone, but he would never throw the stone. Pero precisamente la muerte de aquellos a quienes apedreaban, But precisely the death of those who would be stoned gloria al Señor, era lo que Pablo más disfrutaba. was what Paul rejoiced in the most. Porque si algo Pablo quería hacer, If it was something that Paul wanted to do, era destruir a la iglesia del Señor. it was to destroy the church of God. Y yo quiero que usted entienda una cosa aquí, And I want you to understand something here. y es que la vida de Saulo de Tarso, It was the life of Saul of Tarso, luego llamado Pablo, later named Paul. se acaba en el capítulo 7 His life ends in chapter 7 del libro de los Hechos, of the book of Acts, donde ahora tienen a Esteban now where they have Stephen, donde lo quería. Donde lo quería. where they wanted him. Lo están emboscando. They were searching for him. De momento comienza a empujarlo, Now they were pushing him, comienzan a golpearlo, beating him, comienzan a insultarlo. insulting him. Y mientras se encuentra Esteban rodeado por aquella multitud, And while Stephen was now surrounded by this multitude, Esteban aprovecha para hablar acerca de Cristo. he takes advantage of the situation to talk about Christ. Y como suele pasar en muchas ocasiones, And like it also happens in many situations, que cuando alguien menciona el nombre de Cristo con convicción, and when someone mentions the name of Christ with conviction, el diablo y el infierno se molestan. the devil and hell is burning. ¿Qué haría usted en una situación así? What would you do in a situation like that? Atrapado, Trapped, lo están molestando, they're molesting you, lo están empujando, they're pushing you, comienzan a golpearte, they're beating you, buscando de una u otra manera que niegues tu fe. seeking in some way or the other for you to deny your faith. Pero ahí encontramos a este hombre llamado Esteban, But here we find this man named Stephen. que en vez de maldecir a aquellos que lo estaban oprimiendo, Instead of cursing those who were oppressing him, en vez de contestar de la misma manera como muchos de nosotros quizás haríamos, instead of answering them the same ways many of us would, aprovecha la oportunidad para hablar la palabra de Dios. he takes advantage of the situation to talk about the word of God. Y me gusta la actitud de Esteban. And I like the attitude of Stephen. Gloria al Señor. Y esta debería de ser nuestra actitud a partir de hoy. And this should be our attitude starting today. Tú tienes que aprender a adorar a Dios en todo tiempo. You have to learn to worship God in all times. Tú tienes que aprender a dar testimonio de que eres un hijo de Dios en todo momento. Learn to give testimony of being a son of God in all moments. Que cuando la gente te provoque para negar tu fe, And when people provoke you to deny your faith, que cuando la gente te empuje o te golpee, quizás no físicamente, pero sí espiritualmente, that when people push you physically, or maybe not physically, but that you don't deny yourself spiritually, tú aproveches esa oportunidad para acercarte al propósito de Dios. you take advantage of that situation to get closer to the purpose of God. Que cuando la gente te golpee That when people beat you y la gente te empuje, and when people push you, lo que estén haciendo es acercarte al propósito de Dios. what they're doing is getting you closer to the purpose of God. Por eso me gusta el salmo que tomamos como base. This is why I like the psalm that's the foundation of this sermon. El salmista David exclama estas palabras: David, the psalmist, exclaims these words. me empujaste con violencia para que cayese, You pushed me hard so that I may fall, pero me ayudó Jehová.
But the Lord helped me. Me empujaste con violencia, Satanás, para que cayese, You pushed me with violence, Satan, so that I may fall. pero me ayudó Jehová. But the Lord helped me. Porque Jehová me sostiene de su mano derecha. Because the Lord sustains me Y with no his hay right hand. diablo, no hay demonio There is no devil, there is no demon que me puedan arrancar de ahí. that could snatch me away. La gente de Dios sabe The people of God que cuando Dios llama, know that when the Lord calls, Dios respalda. the Lord backs you up. La gente de Dios sabe The people of God know que esto no se trata de lo que la gente dice de ti, this is not about what people say about you, sino de lo que Dios ha escrito acerca de ti. if not what the Lord has written down about you. Él te va a equipar si Él te llamó. He will equip you if He has called you. Si Él te escogió, Él te va a capacitar. If He has chosen you, He will capacitate you. Él va a poner las herramientas necesarias He will put the necessary tools sobre tu vida over your life para que tú alcances el propósito que Dios tiene en ti. so that you will reach that purpose that the Lord has for you. La gente de Dios sabe The people of God know que aunque se cierren muchas puertas, that even though many doors might close, que aunque te den la espalda, some may turn their backs on you, Dios siempre va a estar contigo. God will always be with you. El hombre te puede cerrar la puerta, Man may close his doors, pero Dios le dice a la iglesia, but the Lord says to the church, hay una puerta que yo mantengo siempre abierta, there is a door that I always keep open, que nadie puede cerrar. that no one can close. Y si tú estás enfocado en Dios, And if you are founded in God, tú vas a aprender a caminar en el propósito. you will learn to walk in your purpose. Y aquí vemos a nuestro hermano Esteban And here we see our brother Stephen siendo oprimido por los religiosos. being oppressed by the religious. Y vemos a Esteban And we see Stephen que en defensa de su fe, that in defense of his faith, él no comienza a hablar de él. he doesn't begin to speak of himself. Él comienza a hablar de Cristo. He starts to talk about Christ. Y vemos que lo lleva hasta Abraham. And then we see that he brings it to Abraham. Les trae una recopilación de cada una de las promesas dadas a Israel. He brings a summary of every single promise made to Israel Del Mesías que Dios iba a enviar of the Messiah that God was going to para send libertar a su pueblo. to liberate the people. El Mesías que ellos habían crucificado. The Messiah that they had crucified. Y al escuchar aquellas palabras vemos cómo se molestan. And at the sound of these words, we see how they were bothered. Y vemos en el capítulo 7, verso 54 de Hechos. And we see in chapter 7 in Acts, verse 54. 54, Que oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. when they heard these things, they were enraged and gnashed their teeth at him. Y de momento alguien lanzó la primera piedra. And then all of a sudden, someone threw the first stone. Y dice la Biblia que Esteban, And the word says that Stephen, en vez de mirar hacia abajo, instead of looking down, miró hacia arriba. he looked up. Y dice la Biblia And the word says que vio el cielo abierto. he saw the heavens open. La gente de Dios sabe The people of God know que cuando alguien te tira piedras, that when somebody casts a stone, no físicamente quizá, maybe not physically, pero sí piedras espirituales spiritual stones, que a veces quieren causar dolor en tu vida, these things want to cause harm in your life. lo que están haciendo es abriendo el cielo a tu favor. What they're doing is they're opening heaven. Lo que están in your haciendo es favor. que Dios te mire. What they're doing is causing God to look at you, Lo que están haciendo es que Dios se levante a favor tuyo. provoking the Lord. Yo to no sé raise si up. usted me está entendiendo en esta hora. I don't know if you're understanding me in this. Yo no hour. sé cuántas piedras a ti te han tirado, I don't know how many stones they've thrown at pero you. quizás tú en vez de mirar arriba has estado mirando el problema. But maybe instead of you looking up, you've been looking at that problem. Déjame decirte en esta hora, Let me tell you in this hour. deja de mirar el problema. Stop looking at that problem. Deja de mirar las piedras que te están tirando Stop looking at those stones being y cast. comienza a mirar a Cristo, And start looking at Christ. el cual está dispuesto a bendecirte. The one that wants to bless you. David dijo, me empujaron con violencia para que cayese.
David said, you pushed me with violence so that I could fall. Pero lo único que lograron fue acercarme al propósito de Dios. But the only thing that caused was to bring me closer to God. Lo único que lograron fue que el cielo se abriera a mi favor. The only thing they accomplished was that the heavens opened. Lo único que lograron es que pudiese ver la gloria de Dios en mi vida. The only thing they did was let me see the glory of God in my life. Mira, hermano, dele gracias a Dios por las piedras que le están tirando. Brothers, thank the Lord for the stones that are being cast against you. Porque esas piedras te están acercando al propósito de Dios. Those stones are bringing you closer to the purpose of the Lord. Y aquí vemos a Esteban, And here we see Stephen, y dice la Biblia and the word says que vio el cielo abierto. he saw the heavens open. Y cuando vio que el cielo se abrió, And when he saw the heavens open, vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. he saw the Son of Man standing at the right hand of God. Mire, aquí vamos a aprender un poquito de teología el día de hoy. Here we're going to learn a little bit of theology. Yo quiero que usted se vaya de este lugar bendecido, I want you to leave this place blessed, pero con un conocimiento muy profundo de la but palabra. with a deeper knowledge of the word, Una revelación preciosa que Dios me daba mientras preparaba este mensaje. a precious revelation that the Lord gave me preparing this message. Mire, dice la Biblia que Esteban vio los cielos abiertos The word says that Stephen saw the heavens open, y vio a Jesús sentado a la diestra del and Padre. he saw Jesus sitting at the right hand of God. Esteban estaba viendo la gloria de Dios. Stephen was seeing the glory of God, Experiencia que solo habían tenido unos pocos hombres como Isaías y Ezequiel en el Antiguo Testamento. a very tiny experience that many had experienced, like Isaiah or Ezekiel in the Old Testament. Mire, vamos a estudiar la Biblia Let's study the word y a ser un poco cuidadosos. and be a little careful. Vamos a tomarnos el tiempo Let's take our time para entender esto. to understand this. Y es que según el canón del tiempo antiguo, And this is according to the canon of the older times. los requisitos para reconocer el apostolado The requirements to know the apostasy se basaba was based on, para tú poder ser reconocido como apóstol. for you to be recognized as an apostle, Tenías que haber caminado con Jesús, you had to have walked with Jesus. tenías que haber compartido a la mesa con el Señor You had to have broken bread with the Lord, o tenías que haber sido enseñado por Él. or you had to be taught by him. Ahora bien, Okay. yo quiero que usted entienda lo que aquí está pasando. I want you to understand what is happening Y es que a here. través de la palabra tú puedes percibir que ahora Esteban está siendo promovido en su llamado. Through the word, you can understand that Stephen is being promoted, Porque si la escritura es correcta because if his attitude is correct, y lo que el Sanedrín estableció, si el grupo de líderes de aquel tiempo, okay, the group of leaders established que solamente serían reconocidos como apóstoles, that the only way to be recognized as an apostle, aquellos que caminaron con Jesús, those that walk with Jesus, aquellos que lo vieron frente a frente those that saw him, o que tuvieron comunión con Él, and those that had communion with him, entonces yo tengo que hacerte saber esto. I have to know this. Esteban estaba siendo apedreado por los religiosos, Stephen was being stoned by the religious. con Saulo de Tarso como testigo ocular de su muerte. Saul of Tarso as a witness of his death. Esteban estaba siendo apedreado como diácono, Stephen was being stoned as a deacon, pero estaba muriendo como apóstol. but was dying like an apostle. Yo no sé si usted entendió. I don't know if you understood that. Esteban estaba muriendo como diácono, Stephen was dying like pero a estaba deacon, muriendo como apóstol. but he was dying like an apostle. Porque si la Biblia dice Because if the word says que para poder ser reconocido como apóstol, to be recognized as an apostle, tú tenías que haber visto a Jesús. you had to have seen Jesus. Jesús en ese momento Jesus in that moment, estaba promoviendo a Esteban. in that moment was promoting. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. And this is what Jesus wants to do in your Él te life. quiere promover a un nivel de gloria mayor. He wants to promote you to a higher Él te level of quiere glory. llevar a la estatura del varón perfecto. He wants to bring you to the Él no correct quiere que stature te of quedes en el mismo lugar. He doesn't want you in the same place. Porque a veces nos acomodamos mucho Sometimes we get too comfortable en el lugar donde estamos
where we're sitting. Y Dios tiene que permitir que venga la prueba a nuestra vida And God has to allow the tribulation to come to your life para sacudirnos un poco to shake you a little, y salir del lugar donde estamos to pull you out of where you're sitting hacia el propósito divino. towards your divine purpose. ¿Alguien puede levantar las manos y darle la gloria a Dios en este momento? Someone raise their hand and give God the glory. Hay gente que no se da cuenta Some people aren't noticing que en su afán por destruirte, that their affinity to destroy you, cada piedra que te tiran, every stone they cast towards you, lo que están haciendo es promoviéndote de nivel. all they're doing is promoting your level. Lo que están haciendo es perfeccionando la obra de Dios en tu vida. All they're doing is perfecting the will of God in Mira, your hermano, life. yo no sé si usted me está entendiendo, I don't know if you're understanding me, pero brother, ¿sabe lo maravilloso de esto? but you know what's wonderful about this? Que mientras Esteban está siendo apedreado, That while Stephen is being stoned, él no deja de ver la visión. he doesn't stop seeing the vision. Él sigue viendo los cielos abiertos. He continues to see the heavens open. Él sigue viendo la gloria de Dios. He continues to see the glory of God. Porque cuando tú tienes un llamado de Dios en tu vida, When you have a calling of God in your life, las pedradas no te van a debilitar. the stones being cast against you won't weaken you. Las piedras no te van a desenfocar. They're not going to deter your focus. Aunque vengan las pruebas, Even if tribulation comes, aunque venga la situación, even if the situation comes, tus ojos siguen enfocados en la gloria de Dios. your eyes are still focused on the glory of Tú God. sigues viendo la promesa que Dios te dio por You delante. continue to see the promise that God put in front of you. Tú sigues viendo al Hijo de Dios obrando en tu vida. You continue to see the Son of God working in your life. ¿Cuánto me entienden? How many of you understand? ¿Cuánto me siguen? How many Mire, of you are following? Puede ser que no haya mucho brinco ni mucha lengua, Maybe there aren't too many jumping and not too much pero screaming. yo siento una presencia de Dios But en I este feel the lugar. presence of the Lord in this place. Yo sé que Dios te está ministrando el día de hoy. I know the Lord is speaking to you. Mire, escuche bien esto, Listen to this. porque a veces leemos solamente por leer Sometimes we read just to read, y no ponemos atención a lo que dice la palabra. and we don't pay attention to the word. Dice la palabra que mientras Esteban estaba siendo apedreado, The word says that while Stephen was being stoned, quiero que entienda esto. I want you to understand this. Yo quiero que se ponga la película en su mente. I want you to see the movie in your mind. Tenemos al diácono Esteban siendo apedreado por una multitud. We have the deacon Stephen being stoned by a multitude. Yo me imagino, hermano, que ahí agarraron las piedras más grandes, I can imagine that they would grab the biggest stone, las que más daño podían causarle a la vida de Esteban. the ones that the most damage they could cause, Porque aquella multitud because that multitude, no era una simple multitud. it wasn't a simple multitude. Era una legión de demonios que se habían levantado en contra de la vida de It Esteban, was a legion of demons raised against the life of Stephen que querían destruirlo. that wanted to destroy him. Y yo me imagino el cuerpo de Esteban And I could imagine the body of Stephen recibiendo estas pedradas, receiving these stones, siendo desfigurado, being disfigured, pedrada tras pedrada, stone after stone, fuera de la ciudad, dice la Biblia, outside of the city, says porque the lo Bible, habían sacado de la ciudad. because they pulled them out of the city. Pero aunque él estaba recibiendo aquellos azotes, And even though he was receiving that assault, él sigue viendo los cielos he abiertos. continued to see the heavens Él open. sigue viendo la gloria de He Dios. continued to see the glory of God. Mire, es más, yo quiero que usted vaya a la Biblia conmigo, And I want you to go to the Bible with me. porque no quiero que usted diga el pastor se lo está inventando. I don't want you to say the Bible. Capítulo 7 de los Hechos, Acts chapter 7, y vamos a estar leyendo lo que dice el versículo 59. and we're going to read verse 59. Hechos 7, 59. Acts 7:59. Gloria al Señor. Mire, para que vea que no le estoy mintiendo. Dice la Biblia, versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. While they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. Y el verso 60 dice, And verse 60 says, y puesto Esteban de rodillas. he knelt down. La Biblia dice en el versículo 60 The Bible says in verse 60 que de Esteban, después de ser apedreado, that Stephen, after being stoned, clama al cielo
called to the heavens, y se pone de rodillas, and he knelt down, dándome a entender giving the understanding que cada una de las pedradas que recibió, that each and every one of those stones las recibió de pie. he received them standing. Mientras él estaba siendo apedreado, While he was being stoned, Esteban seguía de pie. he stayed afoot. Mientras Esteban estaba siendo apedreado por aquella While multitud, he was being stoned by that multitude, he was Esteban still se standing. mantuvo de pie, Stephen was still standing, mirando la gloria de Dios. watching the glory of God. Que ninguna trama del enemigo No scheme of the devil te hagan cambiar tu actitud como creyente. should make you change your attitude as a ¿Cómo Christian. es que reaccionamos ante los ataques del enemigo? Look at the way he reacted to the attacks of the devil. ¿Cuánta madurez espiritual habremos aprendido ya? What is the spiritual maturity that we've learned Para poder hacer lo que hizo Esteban. to be able to do what Stephen did? Dice la Biblia ahí mismo en el verso 60 The Bible says here in verse 60 que mientras clamaba al Señor, that while he called out to the Lord, Esteban dijo, Stephen said, no les tomes en cuenta este pecado. Lord, don't hold this sin against them. En otras palabras, Esteban le estaba diciendo a Dios In other words, Stephen was telling the Lord las mismas palabras que Jesucristo mencionó en la cruz. the same words that Jesus mentioned on the cross. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Forgive them, Lord, for they know not what they do. ¿Sabe cuál es la única manera en que tú vas a lograr esa madurez espiritual? Do you know how is the only way you're going to learn the spiritual maturity? Enfocándote en la revelación que Dios te dio, Focusing on the revelation that the Lord gave you, enfocándote en la promesa que Dios te dio focusing on the promise of the Lord, y no en las piedras que te están tirando. and not the stones being thrown against you. Cuando a ti se te revela un ministerio, When a ministry is revealed to you, las piedras dejan de dolerte, the stones stop hurting porque tú no te estás enfocando en los golpes que te están dando. because you're no longer focusing on how you're being hit. Tú te estás enfocando en Cristo. You're focusing on Christ. Tú no te estás enfocando en lo que te están haciendo. You're not focusing on what they're doing to you. Tú te estás enfocando en Jesucristo. You're focusing on Jesus Christ. Si todavía te duele lo que la gente habla de ti, If it still hurts when people speak about you, o dos cosas, two things. o te has desenfocado Or you're not focused, o Dios no te ha llamado. or God hasn't called you. Si las piedras te están doliendo If the stones cast against you hurt, en el ministerio que tú dices que tienes, in the ministry that you say you have, que estás diciendo que Dios te llamó, and you're saying that the Lord called you, si las piedras te duelen, if the stones hurt you, o te desenfocaste, or you're not focused, o perdóname, pero Dios no te llamó. or God hasn't called you, forgive me. Porque Jesucristo dijo, Because Jesus Christ said, si en el árbol verde hacen esto, if in the green tree they do this, en el seco que no harán. and the dryness, what will they do? What will they not do? Cristo agrega y dice, Christ alleges and says, en el mundo tendréis aflicciones, in the world you have affliction, pero confía, but trust, porque yo he vencido al mundo. because I have defeated the ¿Cuántos le world. dan un aplauso al Señor? Let's give an applause to the Lord. El problema de la iglesia de nuestros tiempos The problem with the church of today es que no hemos aprendido a conocer quiénes nosotros somos en Dios. is that we have not yet learned who we are in Christ. Yo he aprendido, hermano, en este caminar, I have learned, brother, in this walk, que si Dios me llamó if God called me, y si estoy haciendo la voluntad de mi Padre, and if I am doing the will of my Father, Dios va a tocar hasta el mismo impío the Lord is going to touch even those that don't serve the Lord para bendecirme. to bless me. Dios va a mandar a los cuervos God is going to send even vultures, para alimentarme. even to feed me. No importa la situación que yo esté pasando, It doesn't matter the situation I'm going through. Dios se va a encargar de tocar a quien sea God is going to take charge Y to como touch sea, anyone, however, para bendecirme. to bless me.
pero a mí nada me puede faltar, but I will not go without, porque Jehová es mi pastor. because Jehovah is my Y si pastor. Jehová es mi pastor, And if Jehovah is my pastor, nada me va a faltar, I will hermano. not go without. Porque brothers. cuando tú eres un escogido de Dios, Because when you are chosen by God, cuando tú tienes un llamado de parte when de you have a Dios, calling, tú no on te behalf of enfocas en God, lo que te falta. you don't focus on what you're missing. Te enfocas en cumplir la encomienda que se te dio. You focus on what God has commanded you to, Porque sabes y entiendes because you know and understand, que todo lo demás va a venir por añadidura. because everything else would be ¿Cuántos dicen added. amén? How many ¿Cuántos of le you pueden say dar un amen? minuto de adoración y de alabanza al Señor? Let's give a minute of praise and worship to the Lord. Mire, vamos rapidito. Muere Esteban. Here, real quick, we see Stephen. Esteban muere. Stephen dies, Y con esto voy a ir terminando. and with this I'll start to finish. Esteban muere. Stephen Y dies, vemos en el capítulo 7 de Hechos. and we see in Acts chapter 7. Mire, quiero que entienda esto. Quiero que me mire. I want you to understand this. Please look at me. La práctica The practice en aquel tiempo in those times, es que una vez moría la persona que estaba siendo apedreada, once the person who was being stoned died, los vestidos se le quitaban al muerto they would undress the corpse y se le entregaban a Saulo and they would be handed over to Saul para que éste los pusiera sobre su caballo so that he could take the corpse and put it on the horse y exhibirlos en toda la ciudad como un trofeo. and demonstrate them throughout the city like a trophy. El problema fue The problem was, que en el capítulo 7 de Hechos la Biblia dice, in chapter 7 of Acts, the Bible says, en el versículo 58, in verse 58, que mientras sacaban a Esteban fuera de la ciudad they dragged him out of the city y lo apedreaban, and began to stone him. los que allí estaban The witnesses le quitaron sus ropas a Esteban laid their garments y las pusieron a los pies de Saulo. at the feet of the young man named Saul. Es decir, que las ropas de Esteban It's to say that the clothes of Stephen, se la quitaron mientras aún estaba vivo. wow, his clothes were removed while he was still alive. Yo no sé si usted me está entendiendo. I don't know if you're understanding this. No esperaron que Esteban muriera. They didn't wait until he died. Era tanto el coraje que ellos tenían They were so angry with him que mientras lo sacaban fuera de la ciudad, that while they dragged him out of the city, le quitaron sus ropas they undressed him y la pusieron a los pies de and Saulo. they placed it at the feet of Saul. Esteban todavía estaba vivo Stephen was still alive cuando le quitaron sus when ropas. they undressed him. Y usted y yo entendemos por revelación de la palabra. And me and you understand by revelation of the word. Y si no lo entiende, hoy lo va a And entender. if you don't understand today, you will. Que el vestido de un muerto That the dress of a dead person era un trofeo, was a trophy, pero el vestido de un vivo but the dress of a person that was alive era transferencia de poder. was the transference of power. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? How many will give the Lord an applause? ¿Cuántos se acuerdan de Elías y de Eliseo? Gloria al Señor. ¿Cuántos se acuerdan de Elías y de Eliseo? How many remember Elias and Eliseo? Gloria al Señor. Mire, y si no se acuerda, pues vaya a la palabra y lo estudia, porque si And entramos if en you ese don't tema, remember, go to the word and no study. salimos de aquí. If we Gloria al go to that Señor. theme, we'll never get out of hay here. que leer un poquito más de Biblia. You got to read a little more of the word. Vamos a seguir. Let's continue. Gloria al Señor. Ahora Saulo Now Saul, anda con los vestidos de un mártir, now he's walking around with the dress of a martyr, a quien le quitaron sus ropas mientras aún estaba vivo. a martyr whom they undressed while he was still alive. Y aunque estas vestiduras están llenas de sangre, And even though these clothes are full of blood, también tienen aceite. they also have oil, Porque la Biblia me dice because the word tells me que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. that Stephen was a man full of the Holy Spirit. Y of usted the sabe Lord. por la palabra And you know through the word en el Pentateuco in the Pentecost que cuando un hombre con vestiduras inmundas when a man who had worldly dressings tocaba algo,
touched something, aquello era inmundo. that was also, Pero si alguien tocaba aquellas vestiduras con vestiduras limpias, and if someone touched that object with clean aquello era vessels, limpio. that also became clean. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz. And that's what Christ did on the cross. Él quitó nuestras vestiduras viles He took off all of our vile clothing, y nos puso vestiduras resplandecientes, and he gave us vestiduras brilliant limpias. dresses, clean clothing. Él cambió nuestra inmundicia He changed our worldliness, y nos hizo santo and delante he de made us Dios. holy in front of the Lord. Y con esto termino. And with this I finish. Deja que te tiren las piedras que quieran. Let them cast as many stones as they want. Deja que te quiten las vestiduras Let them undress you ahora mientras estás vivo. now while you're alive. Deja que hablen de ti. Let them gossip about you. Deja que te insulten. Let them insult you, Porque al final no van a poder negar because at the end they won't be able to deny que tú fuiste aquel quien impactó sus vidas. that you were the one that impacted their lives. Gloria al Señor. Glory be to God. Que tú fuiste un ejemplo para sus vidas. That you were an example for their lives. Que tú fuiste el vaso que Dios utilizó para que ellos pudieran conocer a Dios. That you were the vase that the Lord used, the vessel, in order to get you to know the Lord. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de gente diciendo, How many testimonies have we heard of people saying, yo odiaba a los cristianos, I hated Christians, los insultaba, I insulted them, les cerraba las puertas, I closed the door in their face, pero nunca recibí un insulto de parte de ellos? but I never received an insult from a Christian. Y ese amor me hizo acercarme a Dios. And that love brought me closer to the Lord. Hay gente que ahora mismo There's people that right now, se pelean por los vestidos que tú tienes. they fight for the dressings that you wear. Y puede ser que te los quiten. And maybe they'll take them from you. Es más, deja que te los quiten. Let them take it. Jesús dijo, Jesus said, el que quiera quitarte la túnica, whoever wants to take away your tunic, déjale la capa. leave them your cape. Porque más adelante, Because later on, el dueño de la capa the owner of the cape se le va a revelar en el camino. will reveal himself to them Y lo va the way. a hacer que se caigan de la cabalgadura. And Jehovah will make them fall Y le va a mostrar and will demonstrate them que Él to es them real. that he is real, Que Él es real. that he is real, Que Él todavía está en este lugar. that he is still in this place, Que Él todavía sigue bendiciendo. that he's still blessing, Que Él todavía hace milagros. that he still performs Que Él miracles, todavía sana. that he still heals, Que Él todavía restaura. that he still restores, Que Él todavía puede cambiar la vida that he still changes lives. de todo aquel que quiere ser cambiado. To all those who want to be changed. ¿Cuántos quieren ser cambiados? How many of us want to be changed? ¿Cuántos quieren recibir How un many milagro want de to Dios? receive a miracle from the Lord? Póngase sobre sus pies. Please stand up. Gloria al Señor. Estamos muy contentos por lo que Dios ha hecho en esta hora. We're very happy for what the Lord has done in this moment. Desde el principio se ha sentido una presencia de Dios muy preciosa en este lugar. From the beginning, the presence of the Lord has been Yo no sé si beautiful usted in la ha this place. sentido, pero yo me gozaba I don't know if you felt it, but I've been rejoicing mientras la pastora cantaba, while the pastora was singing, mientras los hermanos tomaban partes especiales. while the brothers took a special part. Había una presencia de Dios muy hermosa en este There lugar. was a beautiful presence of the Lord in this place, Y esa presencia todavía está aquí. and that presence is still here. Él quiere que tú pongas tu mirada en los cielos que hoy se abren He wants you to look to the heavens that a are favor open tuyo. to your favor. Pon tu mirada en el Señor. Place your eyes on the heavens. Deja de ver al que te ataca. Stop looking at those who attack you, Deja de ver al que te golpea. the ones that abuse you. Deja de poner atención a la crítica. Stop listening to criticism Y pon tu mirada en el Señor. and place your eyes on the Lord. Hacemos un llamado. Si usted quiere la oración, pase al frente. We do a calling. Whoever wants Gloria al prayer, Señor. come to the Que yo front. quiero orar por usted. I want to pray for you. Gloria al Señor. Aquí hay suficiente espacio para que usted pase. Gloria a Dios. Y adoramos, Jesús. Oh, poderoso mi Dios.
Gloria al que vive. Oh, mi alma te adora. Hable con el Señor. Ahí donde está. Ahí donde está, hable con el Señor. Dígale: Señor, aquí estoy. Oh, bendito mi Dios, te adoramos. Poderoso Jesús. Dígale: Señor, aquí estoy. Abre los cielos a mi favor en esta hora.